En un mundo cada vez más caótico hay una idea que se repite constantemente. El país que no tiene un plan inevitablemente termina formando parte del plan de otro. Y es que cuando miramos la política internacional de hoy en día, vemos poder por todas partes, ejércitos, economías, alianzas, pero la verdadera pregunta no es solamente quién tiene más poder, sino hacia dónde va todo ese poder, porque la diferencia entre las potencias que perduran y las que colapsan no está solo en su fuerza, sino en algo mucho menos visible, la capacidad de pensar estratégicamente en el tiempo y de transformar su realidad. A eso es a lo que le llamamos Grand Strategy, y el día de hoy en Warrior Diplomacy vamos a hablar de las Grand Strategies de los principales actores del panorama internacional y hasta dónde creemos que se dirige el sistema. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Fabio Almada, estamos en Warrior Diplomacy una vez más. Qué ganas tenía ya de grabar con las dos personas con las que estoy yo. Llevamos rato sin hablar y bueno, es un gran día. Me encuentro aquí con Tania Rey, directo desde Polonia, y con Martín Gallardo desde Washington, D.C. Tania, empiezo contigo. Como decía, hace rato que no hablábamos. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal todo por Varsovia? ¿Sigues congelada o cómo va? ¿Cómo va todo por allá? Pues mira, con muchas ganas de volver, es verdad que hacía mucho que no entraba en episodio y muy contenta hoy. Bueno, siempre digo que estoy muy contenta, pero es que es la verdad, me encanta grabar. Y pues, bueno, justamente hoy tenemos muy mal tiempo, pero en Varsovia ahora genial. O sea, en comparación con el frío gélido que ha hecho en invierno, estamos muy bien y mucho ni el trabajo. Pero bueno, ya por fin aquí otro día más en Warrior Diplomacy. Así Total. que a ver qué nos espera este episodio. Sin duda va a ser uno bien interesante. Martín, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás todo? Yo sé que este episodio lo llevas empujando hace rato, es un tema que te apasiona, pero no sé, ¿nos cuentas un poco por qué este interés tan particular en la Grand Strategy? Querido Fabio, querida Tania, ¿cómo están? Así como dice Tania, me roban una sonrisa cuando grabo con ustedes y ya había tiempo que no grabábamos. Y aparte, este episodio en general me genera mucha alegría y es una duda pendiente que le tenía a todos los oyentes. Los que escuchan el podcast sabrán que hace varios episodios y inclusive años que vengo pidiendo hacer este episodio, así que nada, estoy muy feliz de grabarlo y sobre todo con ustedes. Y es que para mí el Grand Strategy de todo el mundo de las relaciones internacionales es lo que más me interesa estudiar, es a lo que más tiempo le he abocado y diría que es a lo que más libros he leído, artículos busco, internet y en general me apasiona bastante. Y es que el Grand Strategy no es simplemente eh, el planteamiento de los estados o cómo reaccionan a las crisis y generan conflictos, sino es entender cómo utilizan todos los recursos para avanzar en una visión de país en el panorama internacional. Y esto es especialmente relevante hoy porque el contexto internacional está cambiando de forma profunda. Ya no estamos solo en un ciclo de crisis, sino en un momento de transición estructural, más fragmentización geopolítica, más disrupción tecnológica, más presión económica y hay que decirlo, más conflicto, más guerras y la desconfianza ha ido en aumento. Entonces, justamente creo que este episodio es más preciso hoy en día que en cualquier otro momento. Sin duda alguna, Martín, y creo que el contexto igual de esta semana, ¿no? Con este encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump, que va a pasar en unos días, creo que va a ser muy relevante, ¿no? Entonces, mucho de lo que vamos a tocar. Y también reflejar un poco, bueno, reflexionar un poco de cómo el conflicto que estamos viendo en el Medio Oriente también puede afectar la gran estrategia de los Estados Unidos. Pero bueno, entraremos más en eso adelante. Como siempre en este podcast, la idea es estructurar la conversación en tres pilares principales. En el primero, muy geopolítica 101, explicar los conceptos clave, el concepto clave de hoy, que es Grand Strategy. ¿Qué significa eso? En un bloque 2, entrar un poco más en profundidad en las grandes estrategias de los principales actores, siendo los americanos, los chinos, los rusos y las potencias medias. También tocaremos ese tema que está bien interesante. En un tercer y último bloque tenemos un artículo requete interesante que hemos leído hace poco, que plantea tres escenarios distintos para un futuro una vez que Trump salga, ¿no? En unos 3 añitos, y qué tipo de sistema nos podría quedar. Va a ser una reflexión interesante y bueno, para también poner un poquito a la práctica y hablar un poco de las estrategias un pelín a más largo tiempo que solamente hoy. Así que para empezar el primer bloque, Martín, vamos al grano, ¿no? El concepto. Yo sé que Grand Strategy se toca mucho, ¿no? Lo mencionabas, todos estos libros de habla inglesa, pero en español creo que no se toca tanto, ¿no? Grand Strategy, a lo mejor en español podemos decir gran estrategia, ¿no? ¿Qué significa y qué es?
De hecho, Fabio, tienes toda la razón. En español no se ha escrito casi nada, por no decir nada, en temas de Grand Strategy. No hay un solo internacionalista conocido que haya escrito algún libro que haya generado un impacto en América Latina, en el habla hispana, en materia de Grand Strategy. Y recién los estados, inclusive, han sacado sus libros blancos que vendrían a ser un símil de Grand Strategy. Pero, ¿a qué nos referimos con el concepto de Grand Strategy? Es en esencia la capacidad de un Estado para alinear todos sus recursos económicos, diplomáticos, culturales y militares para alcanzar el objetivo de el largo plazo. En política exterior siempre decimos que el largo plazo es lo que más importa. Entonces, justamente el Grand Strategy ayuda a darle una visión y una guía a los estados para alcanzar esos objetivos. Y es porque no se trata solo de reaccionar a lo que pasa en el mundo, sino de tener una idea clara de hacia dónde vamos y cómo lo hacemos y qué recursos usamos para llegar a hacerlo. Es una forma útil de entender el pensar y diferenciarte justamente de apagar incendios con hacer un diseño para que los edificios no se quemen. Es tener un mapa de hacia dónde quieres ir. Y justamente consiste en evaluar cuáles son los recursos que como país tenemos y qué es lo que queremos conseguir. Es justamente responderse a la pregunta, ¿cuál es el papel que tenemos en el mundo? Desde la perspectiva del país, ¿no? También es importante señalar que el concepto de Grand Strategy nace a partir del concepto clausewitziano de strategy. ¿Y qué entendemos por strategy o estrategia según Clausewitz? Es la alineación de las vías y los medios con los fines, o en inglés, ends, ways and means. Es cómo alineamos los recursos y las formas finitas con los fines y objetivos infinitos. Un Estado puede querer hacer muchas cosas, pero al final tú cuentas con ciertos recursos limitados. Y eso es lo que interesa. Cómo haces un planteamiento para, con los recursos limitados que tienes y las formas que puedes llevar a cabo, alcanzar los objetivos establecidos. Y eso es justamente el Grand Strategy. También quisiera señalar que no hay un solo autor del concepto de Grand Strategy, pero el que lo hizo un poco más famoso es el británico Lyndall Hart, quien en 1954 sacó una obra clásica del estudio militar que se llama Strategy, de Lyndall Hart, y ahí definió el Grand Strategy como algo más amplio que la estrategia militar. Lo definió como una forma de coordinar todos los recursos de una nación para alcanzar los objetivos políticos de largo plazo. Justamente parte de las ideas clausewitzianas para poder desarrollar sus conceptos. Entonces, acá es donde se hace esta visión de el país, qué es lo que tiene que hacer para alcanzar estos objetivos más allá de un periodo determinado. Y bueno, ha habido otros autores como Lewis Gaddis que hablan de justamente superar la ambición y ver qué es lo que se tiene para poder alcanzar los objetivos de política exterior, ¿no? Entonces, no es solamente decidir qué hacer, sino también hacerlo. Todo esto es lo que conlleva al concepto de Grand Strategy. Gran manera de explicarlo, Martín, es brutal. Creo que buenos autores, buenos libros, deberíamos dejar los enlaces a estos libros, a lo mejor lo haremos en nuestras redes ahí para los oyentes interesados, porque son muy buenos libros y se me hace muy interesante, ¿no? Como todo el tiempo pensamos en para dónde van los países y hay, pues, en las democracias, ¿no? Que los líderes tienen ciertos plazos electorales y luego siguiente elección, entonces luego tienen como plazos más cortos, ¿no? De sus estrategias, pero al final la Grand Strategy habla para el futuro, ¿no? O sea, no es la batalla de hoy, sino es la paz del mañana, ¿no? Y eso cambia cómo a lo mejor formulas muchas de tus políticas. A lo mejor para dar un ejemplo práctico, histórico, podríamos pensar en la política de contención contra el bloque soviético en la Guerra Fría, ¿no? Como Estados Unidos no buscaba así como rápidamente derrotar militarmente a la Unión Soviética, sino más bien pues controlar y contener la expansión y esperar a que las propias debilidades internas de la Unión Soviética pues implosionaran, ¿no? Que fue al final lo que pasó. Entonces una manera como no de 1 o 2 años, sino a lo mejor 1 o 2 décadas de llevar a cabo un objetivo, ¿no? Ahora, la pregunta que te quiero hacer yo a ti, Tania, por allá traer este concepto al día de hoy, cómo van las cosas, es pensar en el periodo de transición que estamos viendo hoy en día, ¿no? No somos los primeros en hablar del fin del orden liberal y de cómo están cambiando las cosas. Lo escuchamos cada vez más y más líderes tocar el tema. Entonces, si en 2026 hablamos de que ya no es nada más gestión de crisis internacional, sino ya pensar en cambios estructurales profundos en la geopolítica, en la economía, en la tecnología,
tecnología. ¿Para dónde van las cosas, no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo explicarías cómo los países están empezando a pensar en estas estrategias, siendo conscientes del cambio y el momento transitorio del día de hoy? Los cambios no van con crisis aisladas. No se trata de responder a una pandemia, a cortes de suministro, tensiones que haya solo en unos lugares determinados, tensiones regionales. Estamos entrando en un periodo de transición estructural donde todo cambia al mismo tiempo. Política, economía, tecnología, la gobernanza global. Entonces, de este modo, los supuestos de las últimas 2 décadas, una globalización estable, jerarquías de poder predecibles, avances tecnológicos graduales, están desapareciendo y lo que emerge es un entorno más complejo y fragmentado. Principalmente existen 5 dinámicas estructurales que marcan esta nueva realidad. Primero, la redistribución de poder. Las grandes potencias compitiendo entre sí, mientras estados intermedios encuentran formas de ampliar su influencia y entrar, ¿no?, en este juego. Por otro lado, la economía global se reconfigura, las cadenas de suministro se diversifican, surgen nuevas economías en Asia, África, América Latina. Por otro lado, la tecnología, pues la inteligencia artificial, el 5G, ciberseguridad, se convierte en un terreno de competencia central. Un país que no protege estos sistemas que se consideran críticos no se considera soberano, se considera vulnerable. En cuarto lugar tenemos el cambio climático, que añade nuevas tensiones sobre infraestructura, alimentos, productividad. Y en quinto lugar, la confianza en las instituciones, que está en caída libre, socavando la legitimidad política y la estabilidad. Justamente, Tania, con estas características de este mundo cambiante, creo que es más importante aplicar una gran estrategia. ¿Y por qué? Yo diría que lo resumo en una sola frase, porque no hay otra jugada válida. Los estados pueden determinar si es que hacen estratégicamente decisiones o si simplemente ven cómo reaccionan. Pero no tener una gran estrategia, y siempre lo digo a mis alumnos, es como estar en un mar navegando sin un mapa o sin un compás, ir a la deriva de las olas. Entonces, justamente la gran estrategia es ese compás y es ese mapa que los estados necesitan para poder navegar todas estas olas y estos cambios tecnológicos que Tania bien ha mencionado. Entonces, justamente lo importante de la gran estrategia es que es la única opción válida que tienen los estados. Y esto se aplica a absolutamente todos, ya seas una gran potencia, seas una potencia revisionista o seas un estado pequeño. Porque si no vas a estar, como bien dijo Fabio al inicio, vas a estar a la merced del plan del otro. Porque si tú no aplicas gran estrategia, te la van a aplicar a ti. Entonces, creo que acá hemos resumido qué cosa es la gran estrategia y por qué es necesario aplicarla. Pero creo que es necesario pasar al bloque 2 para ver con ejemplos claros cómo es que se está aplicando. Pues chicos, entrando en este segundo bloque, hablemos de la gran estrategia de ciertos actores, ¿no? Y como explicamos en el primer bloque, al final y pues, al fondo, ¿no? La cuestión es que la gran estrategia no es solamente de poder como tal, sino de coherencia con la utilización de ese mismo poder, ¿no? Entender los límites, priorizar ciertos objetivos, resistir a lo mejor a la tentación de reaccionar a crisis de una manera errática y rápida, porque pues, como lo comentas, Tania, ¿no? En este mundo cada vez más volátil, con tantos cambios, la ventaja no es solamente quién responde más rápido, ¿no? Yo creo que la verdadera ventaja es saber bien hacia dónde te quieres dirigir. Y yo creo que hay ciertos líderes que no tienen la más mínima idea. Tocaremos ese tema en el siguiente ejemplo. Martín, hablemos de Estados Unidos, ¿no? La primera de estas potencias más fuertes en el sistema internacional, creo que tienen una estrategia que hemos estado leyendo y estudiando mucho últimamente, la idea de la consolidación, ¿no? La estrategia de la consolidación. ¿Qué significa esto y cómo lo ves en el caso actual? Teóricamente hablando, una superpotencia como lo vendría a ser Estados Unidos tiene una gran estrategia de mantener el status quo. A la gran potencia o la potencia que más o menos está liderando, lo que más le conviene es mantener las condiciones actuales porque es lo que le permite seguir manteniendo la posición favorable, la posición dominante, la posición privilegiada. Eso es lo que busca hacer
según la teoría, una potencia como en este caso Estados Unidos. Eh, pero ha habido varios cambios, como sabrán, desde que entró esta nueva administración y lo que está pasando en el mundo. Entonces, lo que ha sucedido es que también ha habido un nuevo manejo y han buscado priorizar nuevos enfoques, ¿no? Por ejemplo, vemos que la actual administración ha buscado priorizar un enfoque regional. Se ha priorizado el hemisferio occidental y su competitividad con su otra potencia rival, ¿no? Que es China. Ha buscado de nuevo tener una preponderancia en el hemisferio occidental. Justamente lo que Washington ha buscado hacer es reducir el número de adversarios que enfrenta, sobre todo en la región en la cual debería ser su zona de influencia por definición, ¿verdad? Después también ha buscado una renovación nacional, que es la consolidación e implicar la movilización de recursos militares e industriales para refomentar la industria local y buscar que a la interna Estados Unidos se revitalice. También tenemos el tema de hegemonía depredadora o suma cero, que de hecho, Fabio, lo hemos hablado en episodios pasados y habla justamente de cómo es su relacionamiento con otros estados y justamente busca obtener la mayor cantidad posible en ese tipo de relación bilateral. Vemos de nuevo un realismo realzado, un realismo más fuerte en la manera en cómo se está negociando. Y eso lo dicen abiertamente. Es información pública, lo dicen los embajadores, entonces es justamente ver qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y de nuevo, están aplicando un libreto de guión. Entonces le han dado un poco más de fuerza al poder duro sobre el poder blando. De hecho, Stephen Waltz escribió en Foreign Policy la semana pasada un artículo que dice The End of the American Soft Power. De hecho, se los recomiendo. Y justamente habla acerca de cómo se ha revitalizado el empleo del poder duro sobre el poder blando. Pero Tania, tal vez tú nos puedes comentar cuáles son las consecuencias y riesgos de este tipo de cambio en materia de hacer política exterior. Sí, pues justamente esta postura ha generado una serie de reacciones, reacciones globales que podrían debilitar a Estados Unidos a largo plazo. Por un lado, la alineación de las potencias occidentales, los aliados tradicionales, al sentirse traicionados y presionados por aranceles, presión económica, aranceles estadounidenses, están buscando una autonomía estratégica y un camino que funcione sin Washington. Eh, por otro lado, tenemos la fiebre nuclear. La falta de garantías de seguridad ha provocado que países como Japón, Corea del Sur, Alemania y Polonia consideren desarrollar sus propios arsenales nucleares independientes para poder sobrevivir, ¿no?, en este mundo actual tan conflictivo. Y por último, y no menos importante, tenemos el auge de China. Mientras Estados Unidos actúa de forma errática, China se posiciona como un ancla de estabilidad, atrayendo a potencias escépticas con la política estadounidense. Entonces, estas serían más o menos las consecuencias y riesgos que puede tener Estados Unidos a largo plazo. Claro. Si yo pudiera a lo mejor ponerlo con ejemplos prácticos, creo que todos recordamos ese 3 de enero, las noticias de lo que pasó en Venezuela, ¿no? Una manera de llevar a cabo esa idea de tener la hegemonía en el continente, ¿no? Y aquellos rivales políticos o geopolíticos de Estados Unidos pueden ir para afuera, ¿no? Entonces, ya ahí viendo cómo la administración se ha tirado en contra también del régimen en Cuba, explica, ¿no? Como que esa idea. Pero algo que yo también estoy escuchando y también pienso mucho es que el hecho de que la prioridad sobre el hemisferio americano no implica que Estados Unidos deje de tener interés en otras zonas. Lo estamos viendo también en el Medio Oriente. O sea, no es como que Estados Unidos va a decir, venga, me retiro al 100. A lo mejor es que la principal visión sí es concentrarse en un hemisferio, pero eso no implica que vaya a completamente quitarse para el lado. Digo, escuchamos las noticias últimamente de que Trump quiere salirse de Europa y también digo, oye, es el interés de Estados Unidos que no haya una invasión rusa más allá de lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Pero al final, cómo llevas a cabo eso es otra cuestión para otro episodio. Pero yo a lo que a lo mejor más quería meterle un poco de énfasis en este punto es cómo la guerra en Irán está afectando la gran estrategia de Estados Unidos, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo hoy en día no es un conflicto más del Oriente Medio. Yo creo que estamos viendo una prueba crítica para la gran estrategia de este país en este intento de reorganizar prioridades y cómo a lo mejor con la idea de intentar no tener tantos frentes abiertos, concentrarse en China, la cosa no le está saliendo como yo creo que Trump quería cuando empezó este ataque hace ya casi
2 meses y piquillo, ¿no? Entonces, intentar atacar a Irán creo que sí tenía una lógica, ¿no? De tratar de reducir los distintos rivales, ¿no? Cerrar este frente, ¿no? Tratar de tirar para abajo el eslabón más débil, ¿no? De este eje revisionista de los rivales sistemáticos geopolíticos de Estados Unidos. Pero al final lo que vimos es que no fue una guerra rápida y contenida. Creo que toda la información que le pasaron a Trump, pues bastante errónea porque el régimen no colapsó y estamos viendo cómo se ha propagado bastante este conflicto y las repercusiones tanto políticas como económicas, ¿no? Y ese desgaste militar que creo que eventualmente estamos viendo también reflejado en las municiones que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el fondo yo creo que vemos cómo Estados Unidos trata de, como dice Martín, utilizar más su fuerza, más su poder duro y ya no tiene ese interés siquiera de apelar para hacer, no solamente tener esa voz moral superior, pero pues no sé, hacer cosas que estén acordes a la ley internacional. Ya ni eso se lo pasa y toca perfectamente, Martín, con lo que decías de la hegemonía depredadora, ¿no? Que es ya básicamente no tener interés alguno de la normativa internacional, que creo que sí es algo que define muy bien la estrategia de Donald Trump. Ahí solamente agregar, Fabio, que también había un debate respecto al Grand Strategy estadounidense. Se ha titulado en un artículo escrito por el profesor e historiador Wes Mitchell en la última edición de Foreign Affairs acerca de la consolidación del Grand Strategy estadounidense. Básicamente, él sostiene que esta potencia ya no puede mantener el mismo nivel de poder global que tuvo después de la Guerra Fría, sobre todo también debido a esos cambios que Tania explicó al inicio del episodio. Pero también es porque hoy enfrenta demasiados compromisos militares, un enorme endeudamiento y nuevos rivales como China, ¿no? Frente a ello, Wes Mitchell propone una gran estrategia de consolidación, que consiste en priorizar los intereses más importantes del país, reducir la sobreextensión y fortalecer nuevamente las bases internas del poder estadounidense. Según Mitchell, la idea no es que Estados Unidos se retire del mundo o acepte su declive, sino que reorganice sus recursos para concentrarse en la competencia principal con China. Para este autor, consolidar significa aceptar ciertos sacrificios de corto plazo para recuperar fuerzas en el largo plazo. Ya bien les dije que en política exterior y sobre todo en Grand Strategy lo que más interesa es el largo plazo. Esto implica que los aliados europeos y asiáticos asuman más responsabilidades en seguridad, mientras Estados Unidos reinvierte en industria, tecnología, energía y capacidad militar. Mitchell compara esa estrategia con momentos históricos en los que grandes potencias recuperaron a reorganizarse internamente antes de volver a competir con más fuerza. Esta es la visión que él propone en Washington. Y algo que de hecho se me pasó a decir al inicio es que el Grand Strategy es considerado la estrategia que tienen los estados para ganar en la paz. Normalmente, desde el punto de vista clausewitziano, strategy es lo que se implica para ganar en la guerra. Pero en paz se usa el Grand Strategy. Entonces, justamente son estas visiones que los estados tienen para en momentos como este, en donde pasan cosas, pero todavía no han entrado en un conflicto directo con su potencia rival, es que se tienen que tomar medidas, direccionar y pensar estratégicamente para ver qué es lo que se gana en el largo plazo, ¿no? Justamente ese artículo ha generado mucho que hablar y creo que es importante mencionarlo. Pues Martín, es una muy buena manera de ver la posición estadounidense. Creo que en contraste y bueno, en relación directa al encuentro que vamos a ver hoy es su potencia rival, ¿no? China. Yo creo que en el caso de China, claramente busca una manera de ganar esta competencia, por así decirlo, pero sin confrontar directamente, ¿no? Creo que China juega un juego muy distinto, donde puede ganar a lo mejor por influencia y conquista económica, no tanto conquista militar, mucho más paciente, ¿no? Yo definiría la Grand Strategy de China como paciencia estratégica, algo en esas líneas. No creo que busque directamente reemplazar a Estados Unidos ni asumir el coste que es fuerte de liderar como tal el sistema global, ¿no? Entonces, así en resumen, y te pregunto a ti, Martín, ¿cuáles son como tal los pasos estratégicos que está buscando China? Yo diría que es eso, volverse indispensable desde el punto de vista económico, más que adquirir territorio a la fuerza en el caso militar, aunque a saber en el caso de Taiwán, a ver cómo se mueven las cosas, ¿no? Hay un autor muy bueno, se lo recomiendo a todos, Graham Allison, tiene un libro llamado Destinados para la Guerra, ¿no? Destined for War, y ahí habla un poquito de la rivalidad y cómo ve esta competencia. Pero Martín, ¿tú cómo ves como tal la estrategia de China? ¿Cuáles son los principales ángulos? ¿Cómo mueve adelante esta idea de la estrategia, de la paciencia estratégica?
Sí, de hecho, Fabio, teóricamente hablando, eh, una potencia revisionista o una potencia que busca hacer el desafío a la potencia establecida, tiene que jugar primero desacreditando a la potencia establecida, ganando más poder y generando una red de aliados para ellos, ¿no? Bajo estos conceptos busca redibujar el mundo o redibujar las relaciones internacionales y el panorama global, ellos están jugando a cuatro ejes. El primero es, como bien lo mencionas, la integración económica. O sea, a través del comercio, inversión en infraestructura, tecnología, China se ha convertido en un socio clave de gran parte de los países del mundo. Entonces ellos lo que buscan es, con una inversión a largo plazo, generar una interdependencia mayor de estados hacia ellos que con Estados Unidos. Entonces la idea es, te invierto a largo plazo en infraestructura y así te genero cierto endeudamiento y aumento mi poder y mi capacidad de influencia sobre ti como Estado, ¿no? Eh, por otro lado, también juega al dominio de la cadena de suministro. China es el principal exportador en tema de minerales críticos y de minerales refinados y de minería. Entonces, eso es uno de los puntos que más poder le permite demostrar. Justamente esa es una de las grandes posiciones de ventaja frente a Estados Unidos y es una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos frente a China. Por último, también, en tercer lugar, también busca protegerse y reducir su vulnerabilidad frente a sanciones al dólar de Estados Unidos y busca disminuir su interdependencia con Estados Unidos y así fortalecer su moneda. Entonces vemos que China, como tú bien dices, juega pacífica pero estratégicamente, jugando lentamente en el largo plazo para que económicamente sea más pesado. Y también en un cuarto lugar, busca generar un liderazgo de una nueva coalición, ya sea los BRICS, ya sea la ruta de la seda, busca generar su mundo paralelo en donde tiene aliados de mediano alcance que permiten que tengan un mayor poder frente a otros estados. Entonces lo que busca hacer es justamente reescribir lo que escribió Estados Unidos en el siglo XX y todavía le ha reeditado en el siglo XXI y generar que más estados puedan verlos a ellos como la gran potencia, ¿no? Eso es un poco la visión. Y como bien señalas, ellos no buscan invadirte o entrar en guerra directamente, salvo, por supuesto, el caso de Taiwán, que todavía no se ve, pero en líneas generales lo que ellos buscan es el aumento de la interdependencia económica para generar más posiciones políticas estratégicas a favor de ellos mismos. Esto es un poco la visión. Pero tal vez, Tania, tú nos podrías comentar el tercer jugador de esta partida tripartita, que vendría a ser Rusia. ¿Qué opinión tienes de la estrategia de Rusia en este panorama tan incierto y movido? Bueno, sí, más que opinión, es un hecho que, bueno, ya sabemos desde hace tiempo, es que Rusia juega el papel, yo diría, completamente opuesto a China, que es utilizar la fuerza para dominar, para influir más en este em, ámbito global, ¿no? Y es que, bueno, la gran estrategia de Rusia se define principalmente por la revancha y el deseo de restaurar su estatus como una gran potencia imperial, pero a través de la fuerza. Su enfoque ha pasado de intentar integrarse en el orden internacional a rechazarlo completamente. Em, y ahora opera pues, bajo otra lógica. Su estrategia gira en torno a la idea central de forzar el sistema a aceptar nuevamente la fuerza, la invasión de territorios, como herramienta principal de poder. Y bueno, como todos sabemos, el componente central o principal de su estrategia es la guerra en Ucrania, la cual Putin utiliza para intentar particionar e influir más en el territorio. Y entonces, bueno, como comento, es su objetivo el uso de la fuerza como herramienta legítima y el hecho de que el principio por el que los estados fuertes pueden tragarse a sus vecinos más débiles, pero esto destruye completamente la soberanía territorial que ha prevalecido desde 1945. Entonces, de esta manera, Rusia aspira a un mundo organizado en esferas de influencia donde los fuertes consolidan su dominio sobre los débiles eh, eh, y busca hacerlo principalmente en el este de Europa. Bueno, por otro lado tenemos la dependencia de Rusia en el eje euroasiático. Rusia forma parte de una red cada vez más densa de vínculos con China, Irán, Corea del Norte,
y les une su hostilidad común hacia el sistema liberal. A pesar de que Rusia mantiene una asociación sin límites con China, sin límites, esta relación es asimétrica. Rusia se ha convertido en el socio menor porque depende bastante de Pekín para importaciones y bienes industriales, como bien comentabas, Martín, que la principal fuerza de China es la economía. Y en este aspecto Rusia depende de China y también como mercado para sus exportaciones de energía. Pero el punto fuerte de Rusia es el intercambio estratégico. A cambio del apoyo chino en Ucrania, se cree que Rusia ofrece tecnología militar sumamente sensible, como sistemas de propulsión para submarinos y defensa de antimisiles. Pero bueno, para finalizar vamos a analizar los desafíos y riesgos a los que se enfrenta la estrategia rusa a pesar de esta agresividad. Y es que, bueno, Rusia se ve como una potencia estancada, con una población que cada vez es menor y una economía que depende casi exclusivamente de recursos naturales. También sufren una crisis demográfica. Se proyecta que Rusia perderá más de 11 millones de trabajadores para el año 2050, lo que dificultará mantener este poder militar y económico a largo plazo. Importante recalcar a largo plazo, que estamos hablando de gran estrategia. Y aparte el gasto militar. Debido al desgaste en Ucrania, es probable que Rusia tenga que desviar todos los fondos de su arsenal nuclear para reconstruir sus fuerzas convencionales, lo que podría debilitar su posición de disuasión estratégica frente a otros. Excelente manera, Tania, de ponerlo. Yo creo que tú ahí estando en Polonia al lado lo ves perfectamente, ¿no? Y como también estamos viendo un cambio en Europa hacia cómo ven su armamento y su defensa, ¿no? Yendo a una Rusia, pues sí, agresiva y tratando de redefinir su zona de influencia en Europa, ¿no? Y en los países que solían ser parte de la esfera de influencia soviética, ¿no? Pero como lo dicen los dos, yo veo ahora completamente a Rusia yendo a ser un vasallo de China, ¿no? O sea, básicamente su economía no es de las más fuertes del mundo, se basa en materias primas, no en su exportaciones de petróleo, de gas, que ahora por lo que estamos viendo en Medio Oriente se le están subiendo, pero estructuralmente la tiene de bajada. Y sí, yo creo que los principales objetivos militares en Ucrania no los están logrando, les está costando una pasta y una cantidad de vidas avanzar y creo que esto no es sostenible a la larga y creo que sí claramente tiene un impacto fuertísimo en para dónde va Rusia. O sea, como lo dices, tiene una potencia estancada y en agonía es como yo lo definiría también. Y Martín, también a lo mejor para terminar de los principales actores, no es uno en concreto, yo diría más bien el término de las potencias medias, ¿no? Lo tocamos en un episodio hace un año, me parece, ¿no? ¿Cuáles son las potencias medias? Es un tema que también, o sea, últimamente se escucha más con el discurso de Mark Carney, que fue épico en Davos a principios de año, pero habla muy bien de estos países fuertes, pero no tanto, ¿no? Estamos hablando de estilo un Alemania, un Francia, ¿no? Parte de la Unión Europea. Estamos hablando de un India, un Brasil, ¿no? Todos estos países que no, y actores que no están intentando liderar el sistema, sino sobrevivir, ¿no? En esta competencia entre los grandes polos. Y aquí yo creo que la estrategia, claro, es distinta y depende de cada país, pero si lo podemos definir por tendencias, es reducir riesgos, diversificar las dependencias y tratar de ganar autonomía e influencia donde se puede, ¿no? Hay analistas que lo hablan horizontalismo y nuevas coaliciones de voluntad, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, Europa tratando de moverse hacia una lógica de funcionar sin un Washington. Creo que hace unas semanas vimos a Canadá en la cumbre política europea, donde inclusive Mark Carney dijo eso, ¿no? El orden internacional será construido en Europa. A saber, aquí en Europa cada persona te dice una cosa distinta. Hay gente muy crítica, hay gente que cree en el proyecto. El tiempo y el largo plazo lo dirá. Yo creo que las potencias medias no son un bloque que busque dominar porque no tienen el poder crudo para hacerlo, pero sí quieren evitar ser atrapados, ¿no? En esta crisis, en esta lucha de grandes polos. De hecho, Fabio, creo que justamente las potencias medias son las que más necesitan un gran strategy para saber cómo moverse en este ajedrez de las grandes potencias. Entonces, si vemos que las grandes potencias tienen una visión de cómo debe ser el mundo y cuál debe ser la estrategia que quieren seguir, si yo como potencia media aspiro también a jugar a ese nivel, también deben de tener una visión clara de qué es lo que deben hacer.
Pero justamente el problema es que a veces los estados en vía de desarrollo o las potencias medias son las que adolecen de esa visión estratégica. Un caso ahí para resaltar diría yo que es el de India, que es de los que más ha producido en visión a cuál es el papel de India en el mundo. Eh, y eso es algo que otros estados de ese mismo nivel podrían replicar. Un actor hiper importante en el panorama, ¿no? Deberíamos dedicarle otro episodio. Tenemos dos muy buenos episodios sobre India en inglés, pero creo que en español nos tocaría. Entonces, un episodio centrado en potencias medias para darle seguimiento al otro, creo que estaría muy bien para los siguientes meses. En fin, Tania, Martín, creo que hicimos un gran mapa de cómo están los actores principales. ¿Qué les parece si pasamos a un tercer bloque y discutimos un poco para dónde creemos que van las cosas, ¿no? Y la gran estrategia en práctica para dentro de unos añitos. Pues chicos, hay un artículo muy bueno que me leí hace unas semanas, se llama Tres escenarios para un mundo después de Donald Trump y este analista, Hal Brands, escribió, de hecho tiene varios libros sobre gran estrategia, recoge varias de las dinámicas que estamos observando hoy en día para hablar de tres casos que a dónde él cree que podría irse el mundo, ¿no? Una vez que Trump deje la presidencia en unos 3, 4 años, ¿no? O a saber, no creo que en 2028 vuelva, por más que lo dice, pero bueno. Curiosamente, Martín, Tania, estos tres escenarios corresponden a tres de los episodios más escuchados de Wars Diplomacy en los últimos 2 años. Y digo, tampoco hay que caer en predicciones cerradas, pero sí creo que estamos viendo tendencias que nos indican un poco para dónde va la cosa, que es volver al poder crudo. Los tres escenarios, creo que al final, si algo queda claro, es que el poder crudo va a ser el factor dominante. En fin, los digo rápidamente los tres y pues hablamos un poquito más en este último bloque, ¿no? A ver cómo lo ven, para dónde creen ustedes que va el mundo. El primero de estos tres casos es hablar de un mundo dividido en bloques, ¿no? Una segunda guerra fría. Ese gran episodio, Martín y Tania, que nos hicimos a principios del año pasado, que ha escuchado un montón de gente, ¿no? Básicamente este escenario habla de dos bloques enfrentados, tensiones altas pero limitadas y una interdependencia económica que hace imposible a lo mejor una ruptura total, ¿no? Yo creo que eso es la distinción que vemos de una posible Segunda Guerra Fría a la Guerra Fría del siglo XX, ¿no? Esa interconexión económica. Pero bueno, al mismo tiempo, si hablamos de limitantes de esa teoría, es una narrativa simplificada, ¿no? Creo que tiene muy buen tono, nos gusta hablarlo, pero ahora las alianzas son mucho más flexibles y los estados no alineados, ¿no? Las potencias medias tratan también de maximizar su margen de maniobra sin adherirse estrictamente a un bloque, ¿no? Entonces, como para contrastar un poquito limitantes de ese escenario. Un escenario 2, este de la colusión y las esferas de influencia. Otro episodio que hicimos buenísimo, donde hablamos de la colusión entre grandes potencias y dividirse el poder. Este escenario habla de que va a haber una competencia un poco más táctica, donde las grandes potencias delimitan las zonas de influencia y negocian resultados sin enfrentarse directamente, ¿no? Aquí el derecho internacional pierde peso frente al poder regional, ¿no? La diplomacia deja de ser gestión de normas y es más bien una herramienta también de poder. De vuelta, un episodio muy bueno que hablamos, ¿no? Un segundo escenario. Y el tercer escenario, y el más preocupante, es el de una anarquía, ¿no? Un poder depredador. También tenemos ese episodio de hegemonía depredadora, donde habla de esto, ¿no? Cuando las grandes potencias ya de plano ni siquiera tienen interés de gestionar las cosas, no hay ninguna institución que sostiene el orden global, y la lógica es de perdedores y ganadores. Lo mío es mío y lo tuyo es negociable, ¿no? Aquí los acuerdos internacionales ya no van a valer por la estabilidad, sino más bien por la ventaja que generan, ¿no? Y la fuerza, la influencia económica y todo se convierte en fichas de intercambio, ¿no? Entonces aquí vemos tres casos distintos. Yo creo que podemos ver cosillas en los tres de cómo está el mundo hoy en día, pero me gustaría preguntarles a ustedes, ¿no? Vemos tres casos distintos, pero ¿cómo ven, para dónde ven las cosas, ¿no? Trump está moviendo demasiado el panorama. ¿Para dónde creen que podría ir esto? Tú, Tania, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que sería un punto intermedio entre el mundo dividido en bloques. Por supuesto, no vamos a volver a una guerra fría o similar por el simple hecho de, como ya mencionamos, la existencia de las potencias medias. Realmente, si el mundo fuera bipolar, que esto lo hablamos en el otro episodio, sí que sería muy probable que se volviera a algo similar, pero el hecho de las potencias medias, que se habla poco de ellas, pero desde mi punto de vista, creo que ahora mismo tienen la mejor posición
porque no tienen suficiente poder como para ser vistas como una amenaza por las grandes potencias, y además son utilizadas por las grandes potencias como trampolín, porque realmente las utilizan para su beneficio propio, con acuerdos económicos, alianzas militares, apoyos diplomáticos, que al final viene siendo una simbiosis, ¿no? Las grandes potencias se aprovechan de ellas, pero las medias potencias también se aprovechan de las grandes potencias. Entonces, como existen tres... no es un mundo bipolar, como comentábamos, es un mundo multipolar, y existen varios puntos de influencia y muy diversos. Creo que estaríamos más en un punto intermedio entre los bloques de potencias fuertes y la diplomacia como nuevo modelo de supervivencia. No sé vosotros cómo lo veis. ¿Qué opinas tú, Martín, que controlas más de este tema? Yo, Tania, tengo una visión un poco pesimista de las cosas. Creo que cada vez vamos a estar más en un mundo más violento, en donde el derecho internacional se va a ver más deteriorado y menos empleado. Justamente por eso es que yo creo que los estados, la jugada óptima es hacer sus grandes estrategias, ver en ese panorama a dónde es que quiero llegar y con qué recursos cuento y ver de qué manera los maximizo para poder defenderme. Yo sí creo que estamos yendo hacia eventualmente un gran conflicto entre potencias, si es que los líderes no cambian o no toman una nueva rienda, sobre todo los líderes más democráticos y con una visión más idealista, eh, no toman cartas en el asunto y se ponen un poco más duros, las cosas van a ir por un mal camino. La humanidad creo que cada más o menos 100 años se olvida de lo que es una gran guerra, un gran conflicto y vuelve a cometer el mismo error. Entonces, hacia ese lado estamos yendo, desafortunadamente. Esa es la visión un poco negativa que yo tengo. Así que mi consejo a los diplomáticos, a los policy makers, es justamente es momento de planear y ver ante este escenario qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde es que tenemos que ir, o mejor dicho, cómo es que evitamos esta situación apocalíptica, nefasta, que pueda llevarse a realidad. Sí, es una interesante reflexión, Martín. Yo también espero que no lleguemos a una situación donde directamente las grandes potencias militares se enfrenten, porque estamos viendo cómo en conflictos proxy un poco más limitados las consecuencias son horribles, ¿no? No solamente Ucrania, pero lo que vemos en Medio Oriente en distintos frentes, ¿no? En el Líbano, en Gaza, ahora en Irán, las consecuencias económicas y tal son brutales. Entonces no me imagino esto a nivel potencia contra potencia, ¿no? Por eso yo creo que igual la cosa podría ir un poquito entre todas, ¿no? Sí veo un mundo más dividido en bloques, no tan rígido como en la Guerra Fría, pero sí es verdad que a lo mejor existe la posibilidad de que haya un conflicto entre los dos, ¿no? Porque ahora vemos una potencia con arsenal nuclear, Rusia, en un conflicto proxy donde el eje occidental le da armamento a Ucrania, ¿no? Entonces sí que hay indirectamente ahí influencia, ¿no? Y eso no significa que se utilicen como tal, pero se abre la cuestión a que sí puede haber un conflicto limitado a pesar de que actores tengan arsenal nuclear, que se use o no, otra cuestión, pero de que pueda haber conflicto, puede haberlo. También últimamente creo que ha habido muy buena cobertura sobre Corea del Norte, que también se ha movido mucho Corea del Norte últimamente. Quién sabe, imagínense en unos años también un país armado así, haciendo algún otro movimiento agresivo, ¿no? Esperemos que las cosas se calmen un poco. Sí creo que tenemos un líder americano errático. Creo que este golpe de humildad que se está llevando en Irán puede que traiga abajo mucha de su agenda y probablemente las elecciones en noviembre se le pause mucho su agenda de política exterior, pero no creo que podemos caer en tranquilidad y decir ya está, vuelve otro partido tal y cambian las cosas. Yo creo que estamos viendo un panorama internacional muy propenso al conflicto de este estilo y los líderes, como dices Martín, tienen que ser muy cuidadosos en cómo llevarlo, ¿no? Creo que nosotros, siendo, bueno, Tania de España, Martín, tú y yo de América Latina, no son zonas que están directamente expuestas a conflicto, pero al final el conflicto llega de una manera u otra, ¿no? Entonces, sí es un mundo complicado el que se viene, pero bueno, espero que los internacionalistas de mañana como nosotros estemos preparados para ello. Tania, ¿tú qué, cómo lo ves? ¿Cómo lo ves para empezar a concluir ideas? ¿Cómo definirías todo lo que platicamos hoy? ¿Te quedas con una visión negativa o hay esperanza? Pues fíjate, yo siempre he optado más por el lado negativo. Siempre he pensado que, no que el mundo se vaya a la mierda, pero visto lo visto, con todos los conflictos que encima
seguimos con los conflictos que teníamos anteriormente y cada día surgen más conflictos. Entonces, la visión está el mundo muy tenso. Como comentáis, es cierto que el panorama internacional debe relajarse un poco, debe de sentarse a hablar y la diplomacia debería de resurgir de nuevo para no llegar a donde llegamos en 1945 o bueno, en otras épocas, ¿no? Porque pinta muy feo, o sea, es decir, las nuevas políticas son muy agresivas y se nos ha olvidado un poco esa parte diplomática que siempre que es súper importante para sobrevivir. Pero no sé, veo que de algún modo creo que es el hecho de que escale un conflicto a estas alturas en este siglo las consecuencias serían devastadoras y yo creo que no se va a llegar a ese punto. Pero bueno, me gusta ser optimista, vamos a dejarlo ahí. Sí. Sí, yo también trato de serlo, fíjate, usualmente sí, no veo con mucha luz el futuro, pero, uno no puede tampoco perder la fe, ¿no? Uno que es joven, tenemos que buscar también un mejor mundo. Y fíjate, hace poco escribí un artículo en Substack, seguro hay oyentes que se lo han leído, ¿no? Donde hablo de mi desilusión con el orden multilateral. Y nosotros que hace unos años estamos en la universidad y estudiamos de ello, en la segunda mitad de los 2010 todo parecía a una dirección multilateral. Y ahora, en los 2020 vemos cómo todo se está rompiendo, ¿no? Y Sí. es un artículo interesante, lo dejaré para que la gente lo lea, pero trato de terminar con un poquito de una mejor nota, ¿no? Al final estas cosas son cíclicas, ¿no? Y a lo mejor ahora veremos una ola de autoritarianismo, de conflicto tal, pero de seguro va a haber otra ola democrática y de paz dentro de unos años y nos tocará vivirlo y reconstruirlo, ¿no? En fin, así yo dejo esa conclusión. Martín, te toca la pregunta de Geopolítica 101, la clásica, la clásica. ¿Qué temas va a tocar al siguiente episodio? ¿Qué conceptos crees que nos hacen falta? De hecho, al inicio del episodio estaba pensando qué me iba a preguntar y qué podía decir. Creo que tal vez algo que podríamos verlo, ya que estamos con una visión pesimista, es acerca de avances tecnológicos militares, ¿no? Tal vez un episodio un poco más técnico respecto a cómo es que se ha movido el mundo en términos militares, cuáles son las nuevas tendencias y qué es lo que está sucediendo de la perspectiva militar. Va a tocar hacer un buen research y ver, pero creo que es un episodio que a los oyentes les puede servir mucho para ver hacia dónde estamos yendo en términos de guerra. Ya hemos hablado de la guerra, hemos hablado de varios conceptos, pero tal vez también ver cuáles son las nuevas armas que se están empleando y cuáles son las tendencias, creo que puede ayudar. No sé tú, Tania, ¿se te ocurre algo? Mira, yo llego a un punto en el que se me complica cada vez más sacar un tema porque hemos hablado de tantas cosas ya que es que no, no sé, o sea, si me ocurre, me ha parecido muy buena idea la de Fabio, la de ir actualizando algunos temas que tenemos por ahí, temas potencias medias o también nos gusta ir un poco a la par que el sistema internacional, ¿no? En las noticias que van saliendo de, bueno, conflictos últimamente, porque realmente es lo que ha pasado, lo que ha pasado estos últimos años. Pero, pero sí, el tema de retomar las potencias medias quizá es buena idea. No sé, tú, Fabio, ¿cómo lo ves? Mira, ideas de episodios tengo varias, volviendo a lo que decimos, ¿no? De ir dando la actualización a lo que ya teníamos. Creo que actualizar un poco cómo queda el bloque revisionista después de lo que estamos viendo en Irán y Venezuela estaría interesante. También a lo mejor darle cobertura a lo que vemos en el Sahel, en Mali está brutal. Ya tengo ahí un par de invitados a analizar lo que está también la cosa cambiando mucho ahí. Pero hablando de este estilo de formato de episodios más de teoría y analizar conceptos, a lo mejor me gustaría tocar mucho conceptos que leemos con autores como Robinson y Acemoglu en ese libro tan famoso, ¿Por qué fallan las naciones? Y de hecho tengo aquí enfrente mi versión del libro que está en portugués, no sé por qué, pero lo tengo en portugués aquí en casa. Y se me hace un libro muy bueno que toca Es porque buenísimo. es un libro que en la universidad mucha gente te recomienda. Creo que tiene limitantes también este análisis, pero me encantaría tocarlo con ustedes, ¿no? ¿Por qué hay países que son ricos hoy en día y por qué hay países que no? ¿No? Y hablar de todas las razones y porque sí el colonialismo y lo que tú quieras
influye, pero Mm, después de tanto tiempo, porque hay países que a pesar de eso siguen atrapados en estos ciclos de pobreza y de Tal vez miseria, ¿no? ahí construyo sobre ti, Fabio, y más que The Why Nations Fail, sino las tesis de Acemoglu y Robinson, que se están discutiendo mucho. Justo ahora en el Banco Mundial hay un debate muy grande respecto a el Industrialization Policy, y si es que los estados tienen que variar a tomar políticas un poco más activas, que también tiene que ver con el Grand Strategy, pero en materia económica. No solamente de política exterior, sino en materia económica hacia la interna. Entonces, tal vez ahí, justo esta semana estuve en el Banco Mundial en un evento con Preacher, un economista, profesor de LSE, Land Preacher, y justamente se tocó estos temas. Entonces, tal vez ahí podría ser un episodio interesante desde el punto de vista económico sobre las tesis de los premios Nobel, Acemoglu y Robinson. Me encanta, me encanta. Tenemos increíbles ideas. Tania Martín, pues creo que ya toca concluir este episodio. Fue una gran conversación. Espero que a los oyentes les guste. Nos tendrán aquí las siguientes semanas para ver qué otros temas irán tocando. Y bueno, no dejen de seguirnos en redes, ¿no? Donde metemos cosillas entre episodio y episodio. Un abracito a todo el mundo y nada, que tengan buena semana, buen fin de semana. Cuídense mucho. chao.